¿Qué tal? Buen día, que el Señor te bendiga. El día de hoy vamos a empezar con la carta a los Colosenses, así que te pido que si no has leído el capítulo 1 que lo leas completo. Una vez que lo hayas leído, regresas al video y le des play. Muy bien, el Colosenses capítulo 1 es un capítulo que trae mucha teología, es un capítulo que nos habla mucho acerca de Cristo, que nos habla mucho sobre la obra que Cristo hizo y de quién es Cristo en sí mismo. Todo esto lo vemos a partir del versículo 15 y hasta el 23. Pero yo quiero hablar del devocional de este día, unas cosas que están antes de llegar a los temas cristológicos, antes de llegar a los temas donde está hablando de la persona de Cristo, de su obra a través de la muerte en la cruz y de quién es Cristo mismo. Quiero que hablemos sobre el conocimiento de su voluntad, y esto también lo vemos en este capítulo, lo vemos en versículos anteriores a esta historia que te estoy platicando, a estos relatos que te estoy platicando. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas, ojo con esta palabra, llenos, ¿pero de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ojo con esta otra palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, en el versículo 9, Pablo les está diciendo que él ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el contexto inmediato, un contexto histórico acerca de los colosenses? Se había levantado un grupo de personas con unas herejías, se había levantado un grupo de personas a traer unas enseñanzas diferentes acerca de Cristo, unas enseñanzas acerca, por ejemplo, decían que Cristo que no era Dios, que él era un ser creado nada más. Empezaron a sacar muchas conjeturas acerca de Cristo de una manera errada. Y cuando Pablo escucha esto, les escribe la carta para tratar de mitigar esto que se estaba enseñando en contra. Y ese es el propósito por el cual Pablo, estando en la cárcel de Roma, escribe esta carta para irles a decir a ellos que así no eran las cosas. Y vean lo que les dice en el versículo 9, que es el que leíamos hace un momento. Dice que no paraba él de orar para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, cuando dice llenos del conocimiento, cuando habla de la palabra conocimiento. Porque muchas veces a mí me preguntan, ¿y yo cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Quiero que sepas, hermano, hermana, que el conocimiento no es un sentimiento, que tampoco es una impresión, como decimos por ahí, tengo la corazonada de que así es. No, Pablo les está diciendo, tienen que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, el conocimiento es algo que tiene que ser profundo, que se revela, es un conocimiento profundo que se revela por completo y de manera definitiva a través de qué, a través de la palabra de Dios. Así que si tú te preguntas cómo tienes que hacer para que conocer la voluntad de Dios, no es a través de corazonadas, no es a través de sentimientos, ay, es que yo siento que sí es. No, porque acuérdate que dice la palabra que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Así que lo que nosotros nos tenemos que regir es a través de la palabra de Dios. Eso es en la cual nosotros vamos a conocer. Y vean lo que dice estas dos palabritas que dice también aquí. O sea, que tengan el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, pero que lo tengan, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? ¿A qué hace referencia aquí con la sabiduría? Sabiduría hace referencia a una capacidad de acumular el conocimiento bíblico. ¿Cómo nosotros
tenemos ese conocimiento bíblico a través del estudio de la palabra de Dios, a través de un estudio sistemático, un estudio que estemos llevando día con día. Es por eso la importancia de los devocionales diarios, que nosotros estemos aprendiendo más de la palabra del Señor. Por eso tenemos un plan de lectura diario para nosotros estar leyendo todos los días y estarnos llenando del conocimiento de Dios. Pero también dice, no nomás en la sabiduría, dice, sino que también en la inteligencia espiritual. ¿Por qué dice la inteligencia? En la inteligencia está haciendo alusión a que debemos de aplicar el conocimiento que tenemos. Porque ¿de qué nos sirve conocer la palabra del Señor y no aplicarla en nuestras vidas? ¿De qué nos sirve que yo conozco la voluntad de Dios, pero no la hago? Entonces, cuando dice Pablo, hey, mi oración es que ustedes tengan el conocimiento de la voluntad de Dios, pero que también se llenen de esa sabiduría, pero que también lo apliquen en sus vidas. ¿Qué importante es esto? Es decir, yo lo conozco, pero también lo practico, porque podemos conocer a personas o nosotros mismos podemos ser personas que sabemos de la palabra de Dios, que leemos mucho la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, pero en nuestra vida práctica, nada. Entonces es por eso que Pablo les dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad en sabiduría e inteligencia. Pero ¿para qué entonces me sirve a mí el conocimiento? Veamos el siguiente versículo. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno. Para que andéis como es digno delante de Dios, para que andéis como es digno delante del Señor. Es por eso la importancia de conocer la voluntad de Dios, de conocer la palabra de Dios y de aplicarla, porque aplicando la palabra de Dios es como yo voy a andar como es digno. ¿Y cómo es el andar como es digno? Aquí Pablo menciona 5 puntos en estos mismos versículos. En este mismo versículo dice, agradándolo en todo. Este es el primer punto. Segundo punto, llevando fruto en toda buena obra. Tercer punto, creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Y el versículo 12 también nos dice que debemos de andar con gozo, dando gracias al Padre. Entonces, las 5 formas rápidas para andar como es digno es: 1, siendo agradable a Dios; 2, llevando fruto; 3, creciendo en el conocimiento; 4, fortalecidos en el Señor; y 5, con gozo, dándole gracias al Señor. Esto es como nosotros tenemos que andar. ¿Y por qué tenemos que andar así? Dice en este mismo versículo 14, porque Él nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de la luz. Entonces, ¿por qué y para qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque nos hizo aptos. Y el versículo 13 dice que nos hizo libre, y el versículo 14 dice que nos ha redimido. Entonces es por eso que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir también la voluntad de Dios, que es diferente. O sea, yo puedo conocerla, pero no vivirla. Entonces es importante conocerla y vivirla, andar como es digno. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo aptos a la herencia que es en Cristo Jesús, porque Él ya nos ha hecho libres y porque Él ya nos ha redimido. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.